Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas, en este día. Una vez más, me es grato saludarles en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un placer para mí dirigirme a usted a través nuevamente de esta plataforma y saludarle en el nombre del Señor Jesucristo. Y pues tener, ¿verdad?, pedirle que me regale, ¿verdad?, como suelo decir, algunos 45, tal vez una hora de su tiempo, ¿verdad?, para que podamos escudriñar las Escrituras y ver qué las Escrituras nos dicen, ¿verdad?, a través del tema que estaremos abordando. Y quiero, ¿verdad?, después de haberles saludado en el nombre del Señor Jesucristo, quisiese pues que nos tornásemos rápidamente a las Escrituras. Y la primera Escritura que vamos a estar leyendo Apocalipsis, el capítulo 10 de Apocalipsis, para algunos de nosotros escritura muy conocida, y el versículo 7. Repito, Apocalipsis 10 y versículo 7. La escritura nos enseña así en el nombre del Señor Jesucristo. Solo el versículo 7 estaremos leyendo. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora, para algunos de nosotros, ¿verdad?, que creemos en este mensaje, en la revelación que Dios nos mandó a través de un hombre, ¿verdad?, quisiese decirle y dirigirme directamente a ustedes, ¿verdad?, en esta escritura, que no confundamos algunos de nosotros, y la he escuchado no solo de una persona, no solo de un hermano, amados hermanos, sino de varios acá en donde vivo, ¿verdad?, en este estado de California, ¿verdad?, que ellos suelen decir, sino que en la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, los misterios. Amados hermanos, la escritura dice el misterio. Hay un misterio, había un misterio de Dios, y Dios lo iba a revelar cuando el ángel comenzase a tocar la trompeta. Ahora, este ángel que se refiere la escritura, amados hermanos, no es un ángel terrenal, pues un ángel celestial que le traería a un hombre terrenal un mensaje, como Dios ha trabajado a través de toda la historia de la humanidad, de toda la historia de la Biblia. Un ángel bajando con un misterio hacia un ser humano que camina en estas tres dimensiones. Por eso la escritura dice, cuando el ángel comenzare a tocar la trompeta, cuando este ángel comenzare a sonar el evangelio a través de un hombre, amados hermanos, llamado William Marion Branham. No que él fuese el ángel, pero que un ángel le traería, ¿verdad? Quería aclarar ese punto, amados hermanos, ¿verdad? Ahora quisiese tornarse a otra escritura, que nos tornásemos a otra escritura. La escritura es Romanos, el capítulo 1 de Romanos, y el versículo, vamos a estar leyendo desde el versículo 19 hasta el versículo 22. La escritura dice así, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. El 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Dios añada bendición a la porción de la palabra que ha sido leída. Ahora, en esta mañana, en este día, ¿verdad? No sé a qué horas usted me pueda ver hoy, mañana, no lo sé, pero en este día, ¿verdad?, quisiésemos hablar acerca de un pensamiento, un tema, y le hemos puesto Jesús, el cuerpo de Dios, ¿verdad? Quizás
a usted le suene un poco raro el tema del mensaje de hoy. Pero esa es la manera en que creemos que nos enseñan las Escrituras, que Jesús fue el cuerpo de Dios, amados hermanos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué digo Jesús el cuerpo de Dios? Porque las Escrituras nos enseñan que solo hay un solo Dios, amados hermanos, ¿verdad? No hay tres dioses. No hay tal Dios como que el Padre es un Dios, el Espíritu Santo es otro Dios y Jesús pues era el Hijo, otro Dios básicamente, ¿no? Ahora, ¿cuándo se empezó a entender o a creer de esta manera? Bueno, le voy a dar un dato, ¿verdad? Una pequeña anticipación, ¿verdad? En el año 325, básicamente ahí a partir del concilio de Nicea, amados hermanos, se empezó a distorsionar la sana doctrina, empezaron a, ¿verdad?, tergiversar la sana doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con, por supuesto, Constantino el Grande y algo otros que lo pondremos, ¿verdad?, y lo ampliaremos este tema cuando, ¿verdad?, prediquemos o enseñemos acerca de las 7 edades de la iglesia, ¿verdad? Cuando tomemos esos temas y luego vendrán los 7 sellos que corren paralelo, el uno por un lado y el otro por el otro, ¿verdad? Un tema, las 7 edades por un lado de la iglesia y los 7 sellos por el otro. Entonces, ¿verdad? Tal vez agarremos o tendremos un conocimiento más de esto. ¿Por qué, verdad, hacemos estas cosas, amados hermanos? De enseñar de esta manera las Escrituras para pues que no podamos ser engañados. Los hijos de Dios no pueden ser engañados. Procedemos de Dios directamente, un gen de Dios. Ahora fíjese cómo dice la Escritura. Vamos ahora a entrar ahora sí al tema, ¿verdad? El versículo 20 de Romanos 1, porque las cosas invisibles de Él. ¿De quién está hablando? De Dios, del gran Dios, del gran Logos, amados hermanos. Recuerde, ¿verdad? A Dios nadie le puede ver. Dice la Escritura en San Juan 1:18, a Dios nadie le ha visto, sino el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, le dio a conocer, amados hermanos. También, ¿verdad? En 1 de Timoteo 6:16 dice, a Dios al que habita en luz inaccesible, a cual nadie ha visto, ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, a Él sea la honra y la gloria, el imperio sempiterno. Amén. Dice Pablo en la carta que le escribe a Timoteo, capítulo 6, versículo 16, amados hermanos. Entonces, a Dios, amados hermanos, que Dios es objeto de adoración, el gran Logo, nadie le puede ver, amados hermanos. Ahora, ¿cuál es la manera de que le miremos? Le vamos a ir paso a paso, amados hermanos, ¿verdad? Y soy una persona que suelo hablar rápido, me gustaría ir un poco más despacio para poder extender o explicar este tema que es un poco delicado, ¿verdad? Porque estamos hablando de la deidad de Dios, amados hermanos, y quisiese tener el suficiente conocimiento como cuando Pablo se paró donde Agripa, ¿verdad? En el rey Agripa, en Hechos 26 y empezó a defenderse, ¿verdad? Y el rey Agripa dijo, por poco me convences a ser cristiano, Pablo. Amados hermanos, quisiese ir parte por parte. Y entonces empecemos, como les decía, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, amados hermanos, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. ¿A qué se está refiriendo esto? El gran Dios, el gran Logo, que habló la palabra y dijo, afírmense la tierra, descúbrase lo seco, y que dijo toda esa creación en Génesis 1, a través de su creación se nos ha hecho claramente, dice la Escritura, a través de Pablo, hablándole a los romanos, visible. Amén. Ahora, ¿cómo podemos entender entonces la deidad de Dios, amados hermanos? En sí, ¿quién es Dios?
¿por qué se nos dice que Padre, Hijo y Espíritu Santo, verdad? ¿O por qué se nos dice que Jesús es el Hijo del Padre, amados hermanos, verdad? Ahora, la última cosa que encontramos, amados hermanos, en el canon de la creación de Dios, lo último que Dios creó fue al hombre, amados hermanos. En Génesis 2:7 encontramos diciendo, y agarró polvo y formó pues Dios al hombre. Ese tema lo pusimos, esa parte la pusimos en por qué Adán no fue engañado. Pero en Génesis 1:26, la escritura controversial para el mundo religioso, amados hermanos, ¿verdad? Cuando él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, amados hermanos. Entonces, fíjese bien por qué Pablo está diciendo aquí que las cosas visibles, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por las cosas hechas, de modo que no tiene escapatoria. ¿Por qué está diciendo el Espíritu Santo a través de esto? Porque Dios está diciendo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué nos dice esto en la escritura, amados hermanos? ¿Verdad? Esa parte de la escritura también la pusimos en el mensaje ¿por qué Adán no fue engañado? ¿Qué nos está diciendo esta parte de la escritura, amados hermanos? Nos está enseñando que Dios tiene una imagen, amados hermanos, y que así como es el hombre, así es Dios. La escritura no puede fallar. Está diciendo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, amados hermanos, en la misma manera que Dios, de esa misma manera creó al hombre y a nuestra semejanza. Ahora, ¿cómo es Dios? Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es 3 en 1, no 3 dioses, pero 3 en 1. Ahora, ¿cómo creó Dios entonces al hombre? Lo creó igual, un ser tripartito. Lo creó cuerpo, alma y espíritu, de la misma manera. Ahora pues, para explicar un poco más esta parte, vamos a tomarnos al hombre como ejemplo. Vamos a tomarnos nosotros mismos como ejemplo y me gustaría tener una pizarra acá para poder, ¿verdad?, explicar un poco más, pero pues, ¿verdad?, estamos ciertamente cortos de espacio y cortos de, amados hermanos, de instrumentos o de, ¿qué podríamos decir?, ¿verdad?, como se dice en inglés, el setup nos queda corto, algún día Dios proveerá, ¿verdad? Pero entonces les decía, tomemos al hombre como ejemplo. Él nos creó un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Recuerde, Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo también. Entonces, amados hermanos, el Hijo que es verdaderamente Hijo de Dios y la hija que es verdaderamente de Dios, amados hermanos, como lo pusimos en por qué Adán no fue engañado, procede directamente de Dios. Es un gen, es parte del gran logo de Dios, del gran creador de esta tierra y de estos cielos. Y eso que procede de allá no es este cuerpo corporal que usted mira, que se llama Joel Uceda, su hermano Joel Uceda, no es eso, pero lo que procede directamente de Dios es el alma, el cuerpo interior, el hombre interior que anda dentro de mí. Entonces, a ese hombre interior que Dios mandó y que procedemos de Dios, le vamos a poner, estamos tomando un ejemplo, como el Dios Padre, como el gran logos de Dios, aquel gran logos que se le apareció en la zarza ardiente a Moisés y que nunca se apagaba y que comisionó a Moisés para que fuese a liberar al pueblo de Israel. Entonces, ese gran logos que habita en luz inaccesible, que nadie le puede ver, ese lo vamos a tipificar, amados hermanos, solo estamos tomando tipo, lo vamos a tipificar como el alma de nosotros. ¿Por qué? Porque usted, su hombre exterior, que se llama Pedro o Juan o como sea que se llame, María, ¿verdad? No puede ver
al hombre interior que trae el hermano Joel Uceda. No puede ver mi alma, no tiene acceso su cuerpo corporal a poder ver el alma del ser humano. Amén. Entonces es la misma manera Dios. Él vive en luz inaccesible, como lo dice la Escritura, ¿verdad? Para acortar tiempo no leo las Escrituras, amados hermanos, ¿verdad? Como lo dice la Escritura en primera como le decía, Timoteo 6:16, el cual habita en luz inaccesible, al cual ninguno de los hombres ha visto y puede ver. A él sea la honra y la gloria, el imperio sempiterno. Amén, dice Pablo, dirigiéndose, o el Espíritu Santo a través de Pablo. Y también le citaba la otra escritura de San Juan 1:18, por supuesto. A Dios nadie le ha visto jamás, mas el unigénito que está en el seno de Dios le ha dado a conocer, refiriéndose a ¿quién? A Jesús. Ahora, les decía, ¿verdad? El alma, como el gran logo de Dios que habita en luz inaccesible, es lo mismo el alma de nosotros. No habitamos en luz inaccesible, pero sí habita en un lugar inaccesible que se llama carne, ¿verdad? Ese es el hermano Joel Uceda. Usted no puede ver mi alma. Ahora, el Espíritu Santo, amados hermanos, el que Jesucristo prometió que enviaría después de nosotros, pues eso básicamente se sobreentiende, es el Espíritu que nos rodea, que nos guía, que nos, amados hermanos, el Espíritu, dependiendo qué espíritu usted tenga, cómo se levanta en el día, anda de buen humor, anda de mal humor, amados hermanos, es lo que tal vez el mundo secular le llama aura, ¿verdad? Es lo que rodea al ser humano, que está conectado con el alma también. Esa sería la parte del Espíritu Santo que Dios enviaría para que lo guíe. Y déjeme decirle, tanto Espíritu Santo tiene usted en su corazón, así será su comportamiento en la vida espiritual. Amén. Tanto espíritu bueno le rodea a usted, así será su comportamiento, su verdad, amados hermanos, será una persona alegre, de buen humor y todas esas cosas, ¿verdad? Ahora, la carne, amados hermanos, este cuerpo que usted ve, se llamó en el plano de Dios Jesús. El cuerpo corporal que usted me ve hablando ahora, ese se llamó, él le llamó Jesús. Ahora, amados hermanos, en San Juan 14:8, Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le responde, tanto tiempo he andado con vosotros, Felipe, y no me has conocido. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amados hermanos, tal es el hombre exterior, este hermano Joel Uceda, de la misma manera que soy por fuera, que usted me está viendo, es exactamente el alma que anda por dentro. Es la misma manera. Por eso Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, amados hermanos. Ahora fíjese, ¿por qué el gran Dios de la gloria, el gran logo, se hizo un cuerpo y le llamó Jesús? Para poder caminar, amados hermanos, en estas tres dimensiones. La Escritura dice en Primera de Timoteo, amados hermanos, en Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Déjenme le leo esa escritura. La voy a buscar porque es una escritura muy, pues le dije, versículo 5 del capítulo 2 de Primera de Timoteo, dice así la escritura, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora, amados hermanos, Dios se hizo un cuerpo de estas tres dimensiones, no hecho en pecado, como lo hemos puesto en otros mensajes. Y adentro de ese cuerpo que se llamó Jesús, entró Él, se forró Él, para que me entienda mejor, para poder tener acceso a estas tres dimensiones de tiempo, luz y materia, para poder hablar en y que nosotros le entendiésemos. Ahora, fíjense el ejemplo que le voy a poner, tal vez podemos captarlo de alguna manera. Este cuerpo, amados hermanos, que usted mira a través de esa cámara, se llama Joel Uceda.
Y este cuerpo que miramos acá, amados hermanos, ¿verdad? Es el tipo de Jesús. Ahora, permítame, le digo, este cuerpo que usted ve no es el que se está dirigiendo a usted hablándole. No, el que le habla a usted en este día es el hombre interior de adentro, el alma. ¿Para qué necesito este cuerpo yo? ¿Y para qué necesita ese cuerpo corporal o hecho de carne usted? Para poder comunicar a el alma lo que el alma quiere decir de alma a alma, amados hermanos. Porque si mi alma le habla a usted y no tiene este cuerpo corporal, no habrá manera de que se entienda, amados hermanos, ¿verdad? Por eso es que los espíritus que dice la gente no pueden comunicarse con usted. Por eso, amados hermanos, Dios se tuvo que hacer un cuerpo y lo llamó Jesús. Si yo le estoy hablando a usted, amados hermanos, a través de este cuerpo, amados hermanos, usted me va a entender y me va a contestar a través de su cuerpo exterior. Pero el que habla, el que contesta, no es ese forro que usted tiene, no es ese cuerpo de carne, sino que es el alma, el que anda adentro de ese cuerpo. Es lo mismo, ¿sí? Espero que me esté captando, me esté entendiendo en este día. De esa manera es que lo hizo Jesús. ¿Para qué Él necesitó a Jesús? Para que pudiésemos comunicarnos a través de Jesús, de ese cuerpo, al Padre, al gran Logos. Para que ese cuerpo hecho, amados hermanos, de 3 dimensiones, hecho para que caminase en estas dimensiones, muriese en la cruz del Calvario y pudiese pagar el precio del pecado por la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios, el gran Logo, nunca podía morir, pues no puede morir. No tiene principio de días, ni principio de genealogía, ni fin de días, como lo pone Pablo en Hebreos 7, ¿verdad? Hablando de aquel Melquisedec que se le presentó a Abraham. Amados hermanos, entonces, por eso Dios se hizo un cuerpo para que haya un solo Dios, dice la escritura que le leímos, 1 Timoteo 2:5, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Ahora, es como que yo le pudiese decir a usted, hay un solo mediador, ¿verdad? Dios perdone mi expresión, porque estoy nomás tratando de darle un ejemplo. Hay un solo mediador entre lo que usted me diga a mi alma. Y ese es yo, el hombre. Este cuerpo es el que interfiere. A través de este cuerpo, usted le va a comunicar a mi alma lo que usted le quiere decir. Usted en ningún momento podría ofender a un muerto, ¿verdad? Con todo el respeto a los, por supuesto, personas que han muerto. En ningún momento usted le puede gritar, usted le puede ofender, usted le puede golpear, él hará absolutamente nada. ¿Por qué? Porque él no está, el alma ya ha partido. Todo el tiempo, amados hermanos, el alma es la que responde, la que contesta, la que hace todo. El cuerpo, amados hermanos, nomás sirve para caminar en estas 3 dimensiones, para que podamos comunicarnos en estas 3 dimensiones de tiempo, luz y materia. ¿Qué es la materia? La tierra. Y por eso fuimos hechos de tierra, para que podamos habitar en esta, amados hermanos, dimensiones de tierra, ¿verdad? Entonces, por eso la escritura, vuelvo, repito, y enfatizo en ella y dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amados hermanos, es la misma manera. Si yo no tengo este cuerpo, si mi alma ya no tuviese este cuerpo, no me podría dirigir a usted. Aunque me dirigiese a usted, usted no entendería nada, ni siquiera me miraría, porque la persona, el cuerpo que va a intermediar, que va a mediar entre usted y yo, ya no está activo porque el alma se ha ido. Entonces, de esa es la misma manera en que Jesús vino, amados hermanos, siendo el cuerpo de Dios, del gran Logos de Dios, para interceder, amados hermanos. Para poder pagar la deuda, Dios se tenía que hacer un cuerpo de tierra.
un cuerpo de estas 3 dimensiones para que pudiese comunicarse con nosotros a través de ese cuerpo llamado Jesús. Ahora, una vez que hemos puesto esa parte, amados hermanos, ¿verdad? Fíjense bien, el ángel, después de que el ángel le hizo sombra a María, entonces José, usted conoce esas escrituras, estaba, ¿verdad?, queriendo, ¿verdad?, amados hermanos, desposar a su novia por alguna manera, porque no se habían casado. Ahora el ángel se le aparece a José en sueños en Mateo 1:21 y le dice: no tengas miedo tomarla, porque del Espíritu Santo es, y llamará su nombre Jesús. Amados hermanos, ahora, ¿qué significa Jesús? Es un nombre normal de esta tierra, pero una vez que él vino a ser ungido, él ya es Jesucristo. ¿Qué es Cristo? Es la unción del gran Dios de la gloria, ¿verdad? Significa unción, amados hermanos. Por eso la escritura dice en Mateo 24, capítulo 24, versículo 24, y se levantarán falsos cristos. ¿Qué significa? Se levantarán falsos ungidos. Una vez que Jesús ha sido ungido, amados hermanos, ¿verdad? Entonces él viene a ser Jesucristo, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús es el ungido de Dios. ¿Para qué ungido? Para anunciarnos las buenas nuevas de salvación, para pagar el precio en la cruz del Calvario por sus pecados y por supuesto por mis pecados. Ahora, una vez que él se llama Jesucristo, amados hermanos, fíjense bien, ya tenemos a Jesús el cuerpo y a Cristo la unción, amados hermanos. Ahora, por eso la escritura dice en Hebreos 8:13, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Fíjense bien, ¿quién es el mismo? Jesús, Cristo. Amados, el mismo Jesús, el mismo Cristo, el gran Logos de Dios. Es el mismo Cristo, el mismo Jesús que fundó los cielos y la tierra. Ese es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, amados hermanos. Ahora, ¿cómo, verdad, podemos probar, amados hermanos, o ir desglosando cómo es que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? La escritura dice, ahora fíjense cómo, amados hermanos, aquel, ¿verdad?, gran Logos de Dios, amados hermanos, que se paró y se formó en un cuerpo teofánico, en una zarza, amados hermanos. Ahora, usted puede pensar que era una zarza silvestre que agarró fuego, ¿verdad? Pero no es así, amados hermanos. Era un cuerpo teofánico de Dios. El Dios de la gloria, ese mismo que se hizo un cuerpo y se llamó Jesús, a él le da, es el mismísimo, perdóneme la expresión, sería el mismo trabajo para él, crearse un cuerpo si lo necesita ahorita que crear la tierra, crear un cuerpo si lo necesitó en el principio que crear los cielos. Amados hermanos, él solo abra la palabra y las cosas vienen a existencia. En aquel tiempo él necesitó un cuerpo teofánico. ¿Qué es un cuerpo teofánico? Algo que aparece y desaparece, amados hermanos, ¿verdad? Algo que no habita en estas tres dimensiones, que tiene acceso aquí, pero que tiene acceso a otro lado también. Eso es un cuerpo teofánico, es la teofanía. Ahora, amados hermanos, allá él se apareció, el mismo gran Logos de Dios. Necesitaba, fíjese bien, un cuerpo, una zarza ardiendo. Por eso la escritura dice que Moisés, ¿sabía usted que Moisés no pudo observar una vez que se paró al frente la zarza? Que nunca se consumía porque no le puede ver de cerca al gran Dios de la gloria. Ahora, a Moisés le habló en una zarza, amados hermanos. ¿Por qué? Porque nomás necesitaba un cuerpo para presentarse a Moisés, para libertar a un pueblo, a una nación de esclavitud. Ahora aquí a nosotros se nos presenta en otro cuerpo, en un cuerpo humano. ¿Por qué? Porque necesita traer el evangelio a toda la humanidad,
al mundo entero y será predicado este evangelio por todo el mundo, amados hermanos. Y entonces vendrá el fin. Él se necesitaba un cuerpo diferente a una zarza. Era otra etapa de su, ¿verdad?, plan, amados hermanos. A Job se le presentó en un remolino. Y desde un remolino, él le habló a Job, amados hermanos, ¿verdad? Le estoy citando Job 37, 38. Más bien dicho, a Moisés se le presentó en una zarza. A nosotros, a esta humanidad, se nos presentó en un cuerpo corporal como nosotros, llamado Jesús. Allá a Abraham se le presentó en un cuerpo rey de Salem, Melquisedec, como lo pone, amados hermanos, Pablo en Hebreos 7, ¿verdad? Que no tenía principio de genealogía, ni tampoco tenía fin de días, ni tenía padre, ni tenía madre. ¿Quién era ese? El Dios de la gloria, a cual aún Abraham, el patriarca, pagó sus diezmos, ¿verdad? Cuando venía de la derrota, amados hermanos. Le estoy citando como Pablo lo pone a los hebreos en Hebreos 7. Amados hermanos, ¿quién era ese? El mismo Dios que había ardido, que había comunicado con Moisés en la zarza ardiente. Ese mismo era que visitaba a Abraham. Ese mismo que visitó y le habló a Job desde un torbellino. Fíjense cómo él ha cambiado los cuerpos, amado hermano. A él nada le cuesta hacerse, total nada. La promesa es que no se le puede ver al Logos de Dios, amados hermanos. Por eso él se tiene que presentar desde un cuerpo de esa manera. Ahora la Escritura dice: a Dios nadie le ha visto jamás, sino el unigénito Hijo. ¿Quién fue ese? El cuerpo corporal que él se hizo y se llamó Jesús. ¿Por qué le llamó Hijo? Así le plació a él llamarle Hijo. ¿Por qué? Porque procede de un gen de Dios, como también nosotros. Ahí hizo un cuerpo y se metió el Dios de la gloria. Ahora, ¿cómo es que la Escritura, fíjense bien, dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Qué nos está diciendo eso? Ahora, cuando la Escritura se refiere que Jesucristo es el mismo ayer, está hablando desde, amados hermanos, no tiene principio de días el ayer, amados hermanos, ¿verdad? Y por los siglos no tiene fin de días. Ayer, hoy, presente y por los siglos no tiene fin de día. Entonces el mismo Jesús, amados hermanos, que habitó y caminó estas tres dimensiones, amados hermanos, es el mismo gran Logos de Dios que creó los cielos y la tierra. Ahora, quizás usted lo ha entendido. Yo sé que algunos de nosotros lo entendemos de esa manera, pero quizás otros no lo entendemos, amados hermanos, o lo creemos, pero no lo hemos ido entendiendo, y por eso es que lo vamos poniendo paso a paso. Ahora fíjense bien, amados hermanos, cuando David, ¿verdad?, estaba huyendo porque Absalón, su hijo, le quería quitar su reinado, y encontramos a David en el segundo libro de Samuel, amados hermanos, en el capítulo 15, todavía pasaje de la Escritura, pero en el versículo 30, la Escritura dice que David subió el monte de los olivos llorando y descalzo. Ahora, ¿quién era? Y todo el pueblo con él. Ahora, ¿quién era David? Un hombre conforme al corazón de Jehová. Un hombre que representaba a Jesús, lo que iba a pasar Jesús en toda su travesía. Amados hermanos, en los salmos, eso es lo que nos dicen los salmos, la vida de Jesús que vendría. Ahora, luego, amados hermanos, 1000 años después encontramos a nuestro Señor Jesucristo en la cúspide del cerro, amados hermanos, del cerro Moriah, donde se encontraba el templo, amados hermanos, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, ¿verdad? Casi llorando: tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Fíjese usted si no es exactamente la misma escena, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Él es el mismo, amados hermanos. Fíjese cómo Él, amados hermanos, allá en Éxodos, amados hermanos, cuando Él le dio los 10 mandamientos a Moisés, amados hermanos, Moisés subió al monte Horeb, amados hermanos, a recibir ¿qué? Las tablas de los 10 mandamientos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en esos 10 mandamientos estaba escrito: no matarás.
amados hermanos. 1400 años después, tal vez Jesús sube al monte nuevamente, amados hermanos, y la multitud con ellos, y se sentaron y les empezó a citar. ¿Qué escritura, amados hermanos? Éxodo, le estoy citando yo ahorita, Mateo 5:21, ¿verdad? Y Jesús en ese momento, amados hermanos, se pone en la misma escena que estuvo allá con Moisés. Allá Moisés le dice, no matarás. Le estoy citando Éxodo 20:13. Ahora Jesús aquí en Mateo 5:21 le vuelve a citar esa escritura y le dice, oíste que a los antiguos se les fue dicho, no matarás porque seréis culpables de juicio, mas yo os digo que cualquiera que se enojase con su hermano será culpable de juicio. Allá en una montaña le entregó a Moisés los 10 mandamientos. Ahora aquí en una montaña le vuelve a citar a sus discípulos la misma escena que él había tenido con Moisés, porque él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero que es un gran misterio, amados hermanos, como dice Timoteo en primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16, e indiscutiblemente, fíjense cómo Pablo, amados hermanos, ¿verdad?, ha hablado de diferentes misterios y encontramos en la Biblia, en los escritos de Pablo, como en 5 ocasiones diferentes, él ha usado la palabra misterio, ¿verdad? Pero en esta ocasión, él se refiere a Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo, ¿verdad? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amados hermanos, pero lo que le quería decir es lo que él dice, cómo se para y se expresa cuando él va a hablar de la deidad de Dios, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, e indiscutiblemente, dice el gran apóstol del Señor Jesucristo, grande es el misterio, amados hermanos, de la piedad. Pero ese misterio, amados hermanos, teníamos una promesa en Apocalipsis 17, que al sonar la voz del 7º ángel sería, amados hermanos, consumado. Sería, amados hermanos, explicado. Y usted lo ha escuchado a través de varios sermones, ¿verdad? Ahora, por eso es que lo podemos expresar y entender de tal manera, ¿verdad? Pero volviendo al tema, les decía, ¿por qué Jesucristo, amados hermanos, es el mismo de ayer y hoy por los siglos? Pues lo vemos en esa escena. Aquel mismo, amados hermanos, gran logos de Dios que se paró en la zarza ardiente a hablarle a Moisés, amados hermanos, ese mismo gran logos, amados hermanos, ahora, ¿verdad?, está en un cuerpo corporal en la tierra hace 2000 años llamado Jesús. Ahora fíjense cómo, por qué allá, amados hermanos, cuando Dios, el gran logos, le iba, ¿verdad?, a entregar los 10 mandamientos a Moisés en Éxodo 20, 18 en adelante, la Biblia dice que aquel monte Sinaí temblaba, relampagueaba y su voz era como grandes estruendos, amados hermanos, y aquel pueblo tuvo miedo, ¿verdad?, amados hermanos, y le dijeron a Moisés, mejor sube tú, que él te hable a ti y tú nos dices a nosotros, porque tuvieron miedo de morir. Ahora, la escritura dice en Lucas 10, 21, amados hermanos, ¿verdad? Perdone que le cite tantas escrituras, pero pues ahí están las escrituras, ¿verdad? Y las tenemos que citar. Jesús dijo en Lucas 10, 21, te alabo, Padre, Señor del cielo, que escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora fíjense cómo Dios las escondió a tal grado, amados hermanos, que aquel gran Dios, creador de cielos y la tierra, que se formó un cuerpo teofánico en una zarza y le habló a Moisés, amados hermanos, y luego bajó en el Sinaí y empezó queriendo hablar, y el Sinaí, oiga bien, una montaña temblaba, amados hermanos, cuando escuchaba la voz de Dios. ¿Cómo no iba a estar aquel pueblo de atemorizado? Le dijeron a Moisés, mejor sube tú, déjanos quietos a nosotros acá y luego nos pasas el mensaje. Es lo que ha dicho el gran lobo de Dios. Pero déjenme le digo, 1400 años después lo tuvieron en otro cuerpo, como ya no era aquel cuerpo teofánico de una zarza,
sino que era un cuerpo de carne que Él se hizo llamado Jesús y caminó y hablaba como ellos, amados hermanos, porque ese era el propósito de Dios. Para eso Él se hizo un cuerpo como nosotros. Vea cómo la Escritura dice en Hebreos 2, capítulo 14, por cuanto los hijos pecaron, amados hermanos, ¿quiénes somos los hijos? Aquellos que procedemos directamente de Dios, del gran logo de Dios, aquellos que traemos un gen del gran logo de Dios. Por cuanto los hijos participaron de sangre, de carne y sangre, también Él participó de carne y sangre. Amados hermanos, lo que les decía, como caímos a esta tierra y se nos hizo un cuerpo de carne y sangre para poder comunicarnos en esta tierra, de la misma manera Él, el gran logo de Dios, también se hizo un cuerpo de carne y sangre llamado Jesús. Como usted, hijo de Dios, que se llama María o Pablo, ese gran cuerpo de Dios corporal, el cuerpo corporal de Dios, se llamó Jesús para que anunciara las buenas nuevas de salvación al resto del mundo. Ahora usted dirá, hermano Joel, si somos hijos de Dios, si ya traemos un gen de Dios y procedemos de Dios, ¿para qué queríamos que se nos anunciara el evangelio? Amén. Y esa sería una buena pregunta, amado hermano. Déjeme le digo, no solo usted y yo cabemos en el plan de Dios. Hay muchísimas gentes, amados hermanos, ¿verdad? Hay un pueblo llamado iglesia, lo pusimos en un mensaje que se llama Las Dos Vidas, que necesitan saber del Creador, que necesitan saber de dónde proceden ellos, porque ellos no son, amados hermanos, un gen de Dios. Ellos serán salvos, amados hermanos, y entrarán como naciones salvas a la gloria de Dios, no como hijos, no como una novia del Cordero comprada con la sangre preciosa. Son dos cosas, amados hermanos, muy diferentes. Ahora regreso a la escritura que les citaba, Hebreos 2, versículo 14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también Él participó de lo mismo, de carne y sangre, para vencer al que tiene el imperio de la muerte, por medio de la muerte, esto es, a el diablo. Eso en la escritura nos dice Hebreos 2:14. Entonces les decía, en aquel cuerpo de zarza, amados hermanos, como, ¿verdad? Él hablaba como el gran logo de Dios, como no era un cuerpo humano de estas tres dimensiones, su voz no pasaba a través de ese cuerpo de tres dimensiones, amados hermanos, llamado Jesús, no estaba ahí. ¿Ve? Como mi voz pasa a través de este cuerpo, mi voz puede ser regulada a través de este cuerpo. Su voz allá no podía ser regulada, pues estaba hablando como el gran Dios eterno en aquella zarza, y el pueblo tuvo miedo y le dijo, sube tú a Moisés y tráenos tú el mensaje. Cuando Él se hizo un cuerpo llamado Jesús en estas tres dimensiones, donde ya podía regular su voz y hablarle a la humanidad, amados hermanos, Él dijo, mi lenguaje, yo no soy de este mundo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no soy de este mundo. Amén, así les dijo a aquellos fariseos. ¿Por qué no entendían su lenguaje? Porque el lenguaje de Él no era de este mundo. Ahora, Él regulaba su voz a través de Jesús. Amados hermanos, ¿verdad? Para que me entienda de alguna manera la expresión que le voy a decir, ¿verdad? Jesús absorbía, amados hermanos. Por eso la Biblia dice que en Él habitó la plenitud de la deidad de Dios, en ese cuerpo llamado Jesús. Y ese cuerpo llamado Jesús, amados hermanos, sabía cómo hablarle a aquella gente. Por eso la Biblia dice, el mismísimo dijo, te alabo Padre, Señor del cielo. La escritura que le citaba, que escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los humildes, porque así te agradó a ti, Padre. ¿Cómo las escondió, amados hermanos? ¿Cómo es que ellos no se dieron cuenta? A tal grado las escondió nuestro Creador del universo, que allá tuvieron miedo siquiera de escuchar su voz, y en aquel cuerpo, amados hermanos, de tres dimensiones llamado Jesús, le escupieron, le bofetearon, lo querían linchar, amados hermanos, lo capturaron, le hicieron de todo, amados hermanos, lo lincharon,
le pusieron que cargar a la cruz, lo arrastraron, le arrancaron su barba, amados hermanos, lo punzaron con una lanza y lo hicieron morir, lo crucificaron y lo hicieron morir de la manera más deshonrosa, ¿verdad? Como dijo su siervo, no como lo pintan ahí con un trapito en sus partes íntimas. La Biblia dice que quitaron sus vestiduras. Lo hicieron morir totalmente desnudo, de la manera más vergonzosa, con clavos en sus manos, amados hermanos. ¿Cómo es posible que al mismo Dios aquí no le conocieron? Allá le tuvieron miedo y aquí, como él ya tenía un cuerpo para regular su voz, aquí sí pudieron hacer lo que quisieron con él. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él las escondió, proveyendo Él algo mejor para usted y para mí. Ahora, fíjense, cuando Él, amados hermanos, ya estamos concluyendo, cerrando con esto, cuando Él, amados hermanos, ¿verdad? Allá se presentó en el cuerpo corporal, el Jesús, amados hermanos, cuerpo Jesús. Fíjense cómo es que, ¿verdad? La Escritura dice que Él estaba prácticamente discutiendo o argumentando de alguna manera con aquellos fariseos en San Juan 8, ¿verdad? En adelante, ¿verdad? Casi todo el capítulo de eso se trata. Pero, ¿verdad? En el versículo 57, amados hermanos, Él empieza a argumentar con ellos, amados hermanos, y les dice: Abraham vio mi día, se gozó de que había de ver mi día y lo vio, ¿verdad, amados hermanos? Eso les dice Él. Ellos le dijeron: amados hermanos, aún no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. Imagínense hasta dónde estaba Él de escondido. Él les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, ¿qué es lo que Él les está diciendo ahí, amados hermanos? Él está citando una escritura clara que ellos seguramente la miraban y la volvían a ver, y la miraban y la volvían a leer y la pasaban por alto, como muchas veces nosotros miramos las escrituras, las pasamos, amados hermanos, y no entendemos nada, ¿verdad? ¿Y por qué no a veces no entendemos, amados hermanos? Porque no estamos dedicados con nuestro corazón a leer la escritura. La queremos tal vez leer como un periódico, como vamos a ver que hay ahora, ¿verdad? O en su teléfono. Ahora se lee en el teléfono, en la tablet. Yo creo que ya los periódicos, ya ese negocio de los periódicos quizás hasta ya quedó obsoleto, ¿verdad? Pero, amados hermanos, ahora, ¿qué escritura, amados hermanos, Él estaba citando ahí? Prácticamente les está citando Éxodo capítulo 3 y versículo 14. Ellos conocían esas escrituras. Algunos de ellos eran maestros de la ley, amados hermanos. Cuando Él se le presentó a Moisés en el capítulo 3 de Éxodo, lo que le estaba citando, y el versículo 3, Él se presenta en la zarza, en un cuerpo de una zarza ardiendo. Ahora, amados hermanos, y comienzan a platicar, ¿verdad? Y Él comienza a comisionar a Moisés. Ahora, en el capítulo 13, Moisés le pregunta: ¿quién les diré? Y permítame, le leo esa escritura para que sean más concisos, ¿verdad? Para no estarle parafraseando la escritura. Fíjense bien, le voy a leer el versículo 13. Dijo Moisés a Dios, al gran Logos, amados hermanos, que le está hablando a través de esa zarza. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Pregunta Moisés a Dios, ¿verdad? Entonces Dios le responde, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Amados hermanos, no le da un nombre. Fíjense bien lo que le está diciendo: yo soy el que soy, ¿verdad? Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Amados hermanos, ese es el nombre que Él le da a Moisés: yo soy. Por eso, amados hermanos, 1400 años después, Él se presenta ¿verdad? Y ellos le dicen en San Juan 7:57: no tienes ni 50 años y dices que conoces a Abraham. Él les responde y les dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué les está citando? Les está citando esta escritura que les estoy dando, ¿verdad? Dirás: yo soy, me envió a vosotros. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por supuesto
Amados hermanos, como les digo, es un tema, ¿verdad?, que aún Pablo o el Espíritu Santo a través de Pablo lo llamó indiscutiblemente. Grande es el misterio de la piedad, amados hermanos, ¿verdad? Un Dios que se ha venido escondiendo, amados hermanos, a través de cuerpos, que cuando necesitó hablar en un cuerpo teofánico de una zarza, pues ahí se presentó. Que cuando necesitó hablar en un cuerpo teofánico de un torbellino, ahí se presentó, amados hermanos. Que cuando se necesitó hablar y presentarse como rey allá a Abraham, cuando venía de la derrota de los reyes, amados hermanos, donde Abraham tuvo que, ¿verdad?, que pagar su diezmo, porque Abraham entendía y sabía quién era. Ahí así se lo presentó, él simplemente se lo hizo y ahí se metió, amados hermanos. Cuando se quiso presentar a Abraham allá con 2 ángeles más, amados hermanos, y hacerle la promesa, ciertamente en el tiempo indicado, Génesis 17, te visitaré, o Génesis 12 creo, le estoy parafraseando la escritura, te visitaré y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Así se presentó en ese cuerpo, que cuando necesitó, amados hermanos, presentarse en un cuerpo para comunicarse, para darse a conocer al mundo a través de un cuerpo corporal como el que el mundo tiene ahora. Cuando era el tiempo de morir en la cruz del Calvario, se hizo un cuerpo y se llamó Jesús. Amados hermanos, así se presentó. Amados, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que cuando Él le quiere hablar a usted a través de un cuerpo, el Espíritu Santo, pues agarra a un hombre, entra en ese hombre y le habla a usted, como le habla el pastor o quien sea que le hace. Que cuando Él necesite, amados hermanos, venir en un cuerpo por su iglesia, entonces, amados hermanos, déjeme le digo, no será Jesús, ¿verdad? Porque ese cuerpo ya no lo necesitará. Juan dice que lo vio en Apocalipsis 16, amados hermanos, si no mal recuerdo la escritura, versículo 13, con un, ¿verdad? ¿Cómo dice la escritura, amados hermanos? Lo vio venir al fin de los tiempos, y permítame, se la leo, tal vez es esa la escritura que le estoy citando, capítulo 16 de Apocalipsis, si no es ese me perdona, y versículo 13, y vi salir 16, no, amados hermanos, 19, entonces tal vez sea Apocalipsis 19, perdónenme que, ¿verdad? Ahí tenemos, fíjense bien, la escritura Apocalipsis 19, versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Qué significa esto? El mismo Jesús que fue crucificado, lo están viendo al final de los tiempos, amados hermanos, pero no se llama Jesús. Ahora Él necesita otro cuerpo, amados hermanos, un cuerpo diferente. Vea en qué cuerpo viene ahora. Estaba vestido en una ropa teñida en sangre y su nombre era el Verbo de Dios. Ahora ya no es Jesús. Ahora necesita otro cuerpo y viene como Rey de Reyes y Señor de Señores a regir a la tierra. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esa es la novia del Señor Jesucristo, amados hermanos. Fíjense bien el versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre. Amados hermanos, no es Jesús. Amados hermanos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados hermanos, que un día de estos vendrá y nos levantará para que regresemos en un milenio. Que el Señor, a donde quiera que se encuentre, amados hermanos, y el próximo mensaje, si el Señor así lo permite, ¿verdad?, será la continuación de esto y será, amados hermanos, ¿por qué entonces el bautismo debe ser en el nombre de Jesucristo y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Verdad? Y lo vamos a ir probando a través de las Escrituras. Ahora, no que el bautismo, el que sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amados hermanos, va a ser condenado. No es eso lo que la Escritura nos enseña. Pero sí nos enseña que el bautismo correcto, de acuerdo a las Escrituras, el bautismo bíblico, es en el nombre del Señor Jesucristo, amados hermanos. Entonces les decía, donde quiera que usted se encuentre, amados hermanos, denle la gloria, la honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amados hermanos. Ese es el nombre que el Dios de la gloria usó para presentársele a la humanidad en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Es un gran misterio, pero que teníamos una promesa en Apocalipsis 17, que la voz del séptimo ángel,
amados hermanos, cuando Él comenzare a tocar la trompeta, ahora le vuelvo y le repito, ese ángel no era un ángel terrenal, como algunos hermanos lo podrían poner, amados hermanos, pero era un ángel celestial que le traería el mensaje, amados hermanos, a una persona común y corriente, como usted y como yo. Como el ángel Gabriel vino y le hizo sombra y le trajo un mensaje a María, amados hermanos, como también vino en sueño y le trajo un mensaje a José y le dijo, se llamará su nombre José, y se llamará su nombre Jesús. De la misma manera, ese es el proceder de Dios, amados hermanos. Ese es el eterno orden de Dios y no lo puede cambiar, ¿verdad? Él simplemente cuando necesita un cuerpo, se lo hace. Le es el mismo trabajo, o sea, nada de dificultad. Habla la misma palabra que dijo, háganse los cielos, háganse la tierra donde era vacío o quién sabe que había. Amados hermanos, ¿verdad? Aparezca el sol, aparezca la lumbrera menor, la luna, amados hermanos, sepárese el agua de ¿verdad? Lo seco de las aguas, ¿verdad? Y júntese lo seco en algún lugar y en algún lugar, amados hermanos, se tuvieron que juntar porque era la voz del gran Logos, del gran Dios creador de los cielos y la tierra. Es de la misma manera. Él necesitaba una zarza ardiente, ahí se la hizo. Él necesitaba un torbellino con Job, ahí se lo hizo. Él necesitaba un hombre como rey y presentársele a Abraham, que no tenía principio de genealogía ni fin de años, ¿verdad? No tenía papá ni mamá. ¿Quién era? El Dios de la gloria. Así lo pone Pablo, amén, amados hermanos. Él necesitaba un cuerpo corporal y se lo hizo y vino a morir en la cruz del Calvario y se llamó Jesús. Él necesita un cuerpo y se llama Rey de Reyes y Señor de Señores para venir a levantar a su amada novia de esta tierra. Estamos esperando ese día que el Señor nos permita verlo. Él en su gracia y misericordia, amados hermanos, nos pueda levantar un día. Que el Señor Dios Todopoderoso le bendiga donde quiera que usted se encuentre. Amados hermanos, cuide su vida. Él guarde su vida, guarde su familia. Es el deseo de su hermano en Cristo, Joel Euseda. Un abrazo donde quiera que se encuentre. Dios le bendiga.